¿Sabías que el 60% de las personas que acaban la universidad se sienten angustiados y se sienten perdidos después de acabar sus estudios? ¿O que el 80% de esas personas que se han graduado se sienten insatisfechos en su educación y sienten que la universidad no les ha preparado para la vida, para tener éxito, para tener relaciones personales? Es hora de repensar qué es exactamente la educación que nos han inculcado y cómo podemos llegar al éxito, cómo podemos llegar a esa realización personal. ¿Cómo podemos rodearnos de esas personas que queremos? De sentirnos felices, de estar saludables, de cómo ganar dinero, porque el dinero también es súper importante, ¿no? Y en definitiva, cómo desarrollarnos personalmente, porque al final esto es un camino, no es un fin. Y en este vídeo vamos a ver cómo los libros te van a enseñar mucho más que la universidad. ¿A qué te estarás preguntando? Pues a esa realización personal, a desarrollarnos personalmente, como hemos hablado antes, a desarrollarnos profesionalmente, porque sin desarrollo personal no existe el desarrollo profesional, y a cómo sentirnos realizados. ¿Qué es el éxito? Te estarás preguntando. Es una pregunta un poco compleja porque para cada persona es algo totalmente diferente. Pero para mí el éxito no tiene nada que ver con lo que la universidad nos enseña. Realmente la escuela no nos enseña a cómo cuidarnos, a cómo ser feliz, a cómo tratar con las personas, a cómo ganar dinero. No nos enseñan a desarrollarnos personalmente, a tratar con nuestras emociones. No nos enseñan a ser confiados, a influir en las personas. No nos enseñan a ganar habilidades sociales, a ser carismáticos, ni siquiera a tener una buena salud, que eso es algo que debería de estar en todas las escuelas. Tampoco nos enseñan a ser abundantes en el ámbito del dinero, de las relaciones. No nos enseñan a ser mediocres. Nos enseñan a tener mentalidad mediocre y ni siquiera nos enseñan a tener un propósito en la vida, a trabajar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, a conocernos e ir a por aquello que nos apasiona. Todo esto no te lo da la universidad y para mí todo esto tiene que ver con el éxito. Antes de seguir y decirte qué libros han cambiado mi vida y que me han ayudado muchísimo más que lo que ha hecho la universidad, os voy a contar mi historia. Yo he estudiado ingeniería técnica topográfica, es decir, yo no soy ingeniero porque no he acabado la carrera, porque me faltó el proyecto final de carrera, pero realmente estaba hasta las narices. Como os he comentado en la introducción, estaba aturdido, estaba perdido y sobre todo estaba insatisfecho porque sentía que no servía para nada más que para una profesión que ni siquiera me gustaba. Y muchos diréis, claro, pues haberte dado cuenta antes y cambia de carrera, pero eso no funciona así. De hecho, la mayoría de las personas acaban en carreras que ni siquiera les gustan. La mayoría de personas acaban trabajando de aquello que no les gusta y acaban perdidos. Y eso es lo que debería hacer un buen maestro. Enseñar y fortalecer aquello que se le da bien a esa persona. Dirigirla o guiarla hacia ese sitio que debería acabar yendo. Pues yo acabé todas las clases presenciales de mi carrera universitaria. No acabé el proyecto final de carrera. Estaba hasta las narices. Cuando estaba haciendo las prácticas, yo no me veía haciendo esto. Realmente yo sentía que era diferente, pero no me sentía conectado con ese trabajo y con las personas de mi alrededor. Lo que hice al final pues es viajar, trabajé como modelo y me dio esa oportunidad de conocer a muchísima gente por el mundo. Al final fue un año sabático, pero tampoco fue tan sabático porque trabajé por el mundo, ¿no? De esta profesión que me ha aportado muchísimo. Y no solo eso, también me ayudó a tener muchísima confianza, me ayudó a desarrollarme y a hablar inglés y conocí a tanta gente que aprendí habilidades sociales. Pero bueno, cuando volví seguía estando perdido y al final tuve que hacer un trabajo en mí mismo, tuve que pagar diferentes programas, cursos para entender qué es lo que me apasionaba, hacia dónde tirar, cómo cumplir objetivos, cómo estar saludable realmente. Y al final lo que quería era sentirme bien conmigo mismo y sentir que estaba en el camino adecuado. ¿Y cómo logré encaminarme hacia el camino correcto o hacia el que yo considero que a día de hoy es mi camino correcto? Pues gracias a los libros y gracias a los programas. Los libros me han enseñado muchísimo más que la universidad. Eso sí, tienes que encontrar el libro adecuado. Y por eso aquí vamos a ver qué libros me han enseñado mucho más en la universidad. Vamos a ver diferentes áreas y hoy te voy a decir qué libros me han cambiado la visión del mundo, me han transformado mi vida. Y no solo eso, sino que son libros que me han aportado conocimiento, conciencia y me han hecho a día de hoy la persona que soy. Y si quieres saber qué es lo que pienso de la universidad, bueno, la universidad realmente no es algo maligno. La universidad, si tú quieres tener una profesión, está genial, pero a mí cuando todo el mundo sale de esa clase, de esa universidad y no hay nadie que se diferencie, son todos iguales, son como packs de robots sabiendo todos lo mismo, sin que nadie se diferencie, ahí dice muchísimo, porque cada persona considero que somos diferentes y que cada persona tenemos un potencial totalmente diferente e ilimitado. Y en la universidad tampoco nos enseña ese ser magnífico que podemos llegar a ser. Por eso la universidad está muy bien si lo que quieres es ser, dedicarte a una profesión en concreta, te apasiona ser médico, te apasiona ser
matemático te apasiona ser, etc. Por ahí vas a ir por el camino correcto, pero no todas las personas estamos hechas para eso. De hecho, este sistema educativo se creó hace muchísimos años en la Revolución Industrial, y ahí es cuando enseñaron a personas pues diferentes tipos de inteligencia, pero las que necesitaban en ese momento, como la inteligencia lingüística, como la inteligencia lógico-matemática, etcétera. Pero, por ejemplo, hay muchos más tipos de inteligencia, como por ejemplo la inteligencia emocional, la social, la inteligencia creativa, la inteligencia espacial, la inteligencia intrapersonal e interpersonal también, que es lo mismo que inteligencia emocional e inteligencia social. Hay diferentes tipos de inteligencia, como por ejemplo la de musical, la inteligencia kinestésica para todos aquellos actores, bailarines, etc. Es decir, no todos somos iguales y nos hacen ver como que todos tenemos que acabar sabiendo exactamente lo mismo y siendo iguales, cuando cada persona es diferente. Por eso no estoy de acuerdo en la universidad, ni con el sistema educativo tradicional. Por eso mismo quiero enseñarte qué libros han transformado mi vida en las diferentes áreas que te voy a comentar. Vamos a la primera área, que son los hábitos. En la escuela no nos enseñan a trabajar nuestros hábitos, a tener nuestra rutina, a saber qué hábitos aplicar para conseguir esos objetivos mucho más rápido. Somos todo aquello que repetimos, y los hábitos al final es una acción repetida durante días, durante meses, durante años, ¿ok? Y al final dime qué hábitos tienes y te diré quién eres. Y esto es algo que nos deberían inculcar en la universidad y nadie nos enseña este tipo de conocimiento. ¿Qué libros recomiendo yo para trabajar hábitos e incluso pues, para despertarte cierto interés en ciertos hábitos que te pueden llegar a cambiar la vida, ¿no? Pues por ejemplo, El Club de las 5 AM de Robin Sharma. Este libro es muy interesante, no quiero que te quedes con el concepto de levantarte a las 5 AM, porque para mí es muy importante que descanses y es muy importante que duermas de 7 horas a alrededor de 9 horas más o menos, si tienes una edad alrededor de más de 20 años. Entonces es muy interesante que duermas, pero quitando esto y de levantarte pronto y tener ciertos hábitos para ti, que es muy interesante este libro, dice hábitos que puedes inculcar en tu vida, como por ejemplo el agradecimiento, la meditación, el entrenamiento. Todo esto va a cambiar tu vida y esto no te lo enseñan en la escuela. Te recomiendo este libro porque va a cambiar y va a dar un giro total en tu vida. Estés en tu proyecto, hagas lo que hagas, porque realmente vas a aprender a tener un rato para ti y tener los mejores hábitos que puedan llegar a eso, a transformar tu vida, literal. Y el siguiente libro de hábitos que te recomiendo, por supuesto, y es uno de los mejores sin duda, es el de Hábitos Atómicos. Este libro es súper potente porque te vas a entender exactamente cómo funciona nuestro cerebro y vas a entender el hack para, para poder hacer estos hábitos y al final que tú domines tu vida, ¿ok? No que la vida te domine a ti, sino al final teniendo hábitos vas a acabar obteniendo los resultados que quieres y te vas a transformar en esa persona que quieres. Y ese libro es muy potente para entender cómo funciona exactamente, cómo aplicar hábitos de la manera correcta. Y no solo eso, sino que también te va a dar ciertos tips de ciertos hábitos que son muy interesantes para que apliques en tu vida. Vamos al siguiente tema y es el famoso desarrollo personal. Esto es vital porque esto te va a perseguir hasta la muerte. Vas a seguir aprendiendo de ti, de los demás, de todo. Y al final somos eternos aprendices. Vamos a aprender hasta la muerte, vamos a desarrollarnos constantemente. Y cada año que pase vas a ir viendo que vas a ir madurando, vas a ir cambiando, vas a pensar totalmente diferente y ahí vas a tener que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero realmente es importante leer libros que te ayuden a sacar ese máximo potencial, a cómo tratarte, a cómo gestionar tus valores, a cómo autoconocerte. Es muy importante esto porque al final vas a conocerte, vas a tener un tipo de vida totalmente diferente a la de los demás. Te vas a controlar mucho mejor, vas a tener los resultados que realmente quieres. Y al final, una persona que trabaja en sí misma, una persona que se autoconoce, es una persona que transmite muchísima confianza, es magnética. ¿Qué libros te recomiendo para el tema de desarrollo personal si estás empezando o te interesaría indagar sobre el tema? Pues el primero es Controle su destino, de Anthony Robbins. Despierta el gigante que llevas dentro. Este es un libro súper potente de desarrollo personal donde verás todo el potencial que llegas a tener y cómo usarlo. Te enseña muchas técnicas y te enseña cómo gestionar todo el tema de valores, hacia dónde ir. Es muy potente, realmente te lo recomiendo porque a mí ha sido un life changing. Y el siguiente libro es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Hablábamos al principio de este vídeo que tenemos diferentes inteligencias. Pues Daniel Goleman es un famoso escritor y psicólogo que ha visto que tenemos diferentes inteligencias y una de ellas es la inteligencia emocional y otra es la inteligencia social. Luego ya dentro de ellas podemos trabajar todo el tema del liderazgo, etc. Pero
dentro de esa inteligencia emocional e inteligencia social se ha visto y se han hecho estudios en los cuales dicen que aquellas personas que tienen un coeficiente mucho más alto, ¿vale? Y otras personas que en cambio no tienen inteligencia emocional o no tienen inteligencia social, al final acaban teniendo menos éxito, es decir, acaban llegando menos lejos en sus trabajos, acaban teniendo puestos no tan bien pagados, por ejemplo, ni tan responsables, no son puestos tan buenos, por ejemplo, que a la mayoría de personas les gustaría tener, ¿no? Y las personas que tienen un alto desarrollo de la inteligencia emocional y sobre todo de la inteligencia social, es decir, saben tratar con las personas, son las personas que llegan más lejos en la vida, son aquellas personas que tienen puestos de directivos, que tienen empresas, que llegan más lejos en la vida. Así que es una aptitud súper interesante trabajar este tipo de inteligencias, la tengas más alta o la tengas más baja, pero sí que es verdad que es importante mucho más trabajarla. Y esto en la escuela no nos lo enseñan. Y me parece vital, o sea, en teoría se preocupan, ¿no? Tanto en la escuela como los gobiernos, etcétera, se preocupan para que tú llegues lejos en la vida, que te va a ir bien con ciertas profesiones, etcétera, pero la mayoría de personas acaban perdidas y acaban frustradas, acaban con crisis existenciales, ansiedad, etcétera. Y al final, si tú gestionas tus propias emociones, sabes ser optimista, motivarte, sabes gestionar a otras personas, sabes tratar, sabes aportar valor, sabes reforzar pues el máximo potencial de cada persona, sabes hablar, sabes comunicar. Todo esto es súper potente porque te va a hacer llegar mucho más lejos en la vida. Y ese libro te pone un montón de ejemplos, te recomiendo que lo leas 100%. Vamos al punto número 3, y es sobre empresa y estilo de vida. Creo que todos deberíamos aprender un poquito a ser empresarios, un poco. Realmente, aunque no todos hayan nacido para ser empresarios y no se les dé bien o no les guste, creo que todos deberíamos entender un poquito cómo vender, cómo hablar con las personas, cómo vender tu proyecto, cómo venderte. Al final todos queremos que nos contraten o quieres vender ciertas ideas para que una persona sea tu socio, para que una persona trabaje para ti, para que te contraten, como he comentado, para decirle a tu madre que te deje salir del cuarto, para venderte a la persona que realmente te gusta y te gustaría pasar el resto de tu vida pues con ella. Me lo estoy inventando, ¿ok? Pero todos tenemos que aprender esa venta y creo que todos deberíamos aprender empresa, porque al final tiene mucho que ver con desarrollo personal. Al final el tema de empresa es muy amplio y es bastante variado, por eso no voy a empezar a tocar qué deberías tocar, pero sí que es verdad que me gustaría decirte un libro de la jornada laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que es súper potente, ya que te enseña a sistematizar, delegar, te enseña ciertos hábitos, te enseña a cómo trabajar menos, pero más inteligente. Es muy potente, te cambia la vida. A mí ha sido un libro que me ha cambiado totalmente la manera de ver la vida, la manera de ver el trabajo, ¿no? Vamos a la siguiente área y creo que es de las más importantes y es sobre propósito de vida, es decir, ¿cuál es tu dirección? ¿Hacia dónde vas? ¿Te apasiona lo que estás haciendo? ¿No te apasiona lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus fortalezas, debilidades? ¿Por qué la gente te va a contratar a ti? Es decir, conocerte y saber hacia dónde ir, porque al final cada vez están saliendo muchas más crisis existenciales de personas que no están a gusto. Han salido de la universidad, han pasado trabajando años de su vida y al final pues se encuentran con que la vida no tiene sentido, no han hecho lo que realmente les apasiona. Entonces yo por eso creo que es importante leer sobre propósito, y un libro muy interesante sobre propósito, que es de los más top y que te da mucha luz en esto, es El Elemento, ¿ok? De Sir Ken Robinson. Es muy potente, te recomiendo desde ya que lo leas. Y otro muy interesante también es el tema del Ikigai, que también es el concepto de propósito, de cómo sacar ese máximo potencial tuyo y cómo pues acabar haciendo lo que realmente te apasiona, todo aquello que se te da bien, ¿no? Aprovechar todo eso. Es muy, muy interesante estos dos libros, y el Ikigai es más filosofía japonesa, que también se alinea con todo esto del propósito. Y te recomiendo que te informes porque es muy, muy potenciador. Y los libros estos te dan ejemplos pues súper inspiradores que a veces te hacen dar clics y te hacen decir, hostia, realmente yo no sabía esto, ¿sabes? Vamos a una de las áreas también más importantes que creo que hay que cuidar, aparte de todas las que hemos comentado, y es el tema del dinero. Muchísimos que estáis viendo este vídeo seguramente pues ya lo tenéis en cuenta, estáis pues con vuestro proyecto, intentáis ir a hacer dinero. El dinero no es lo más importante, pero sí que es importante, es una de las patas más importantes también de la vida, porque al final el dinero no te permite hacer muchísimas cosas. Si lo que quieres es comer saludable, comida sana, pues al final vas a necesitar dinero. Si lo que quieres es dormir o tener una casa, vas a necesitar dinero. Viajar, hacer lo que necesites, lo que quieras, vas a necesitar dinero. Obviamente puedes vivir aislado, pero al final creo que no es la solución, ¿ok? Si queremos vivir de manera abundante. Entonces, hablando sobre dinero, hablando sobre todo sobre finanzas, pues un libro muy típico, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki,
muy potente en la cual pues, te ayuda a entender pues, todos pues, cómo piensan los ricos, cómo piensan los pobres, por qué nos han educado así, cómo adquirir activos en tu vida, ¿no? Cómo ir desechando esos pasivos que nos acaban entrando en una carrera de la rata. Léetelo porque es muy interesante, y si te lo has leído, pasamos al siguiente libro, que es muy top, que es Dinero. Domina el juego, de Anthony Robbins. Súper potente, es de los mejores libros de finanzas, de inversión que me he leído. Es un tochazo así de grande, pero que al final es un libro que te cambia la manera de ver el dinero, de cómo invertirlo y cómo gestionarlo. Súper interesante. Nadie nos enseña esto, y la universidad es tan triste, en la universidad, en la escuela, que nadie nos enseñe esto. ¿Por qué? Pues porque dependemos de los padres que nos tengan que enseñar sobre dinero, y la mayoría de padres no saben sobre dinero. Y esto deberían, si realmente quieren que tengas éxito y no saber lo que sabe todo el mundo, las mismas materias, el mismo conocimiento, realmente deberían enseñar finanzas. Y este tipo de libros son ultra ricos en conocimiento sobre este tema. Y me gustaría acabar este vídeo con un último punto súper importante que no nos enseñan en la escuela, y es las habilidades sociales. Todo el tema del liderazgo, cómo influir en las personas, cómo impactar, cómo rodearte de personas afines a ti, o personas que te gustaría pues llegar, personas estas que te gustaría pues adquirir sus resultados, personas que admiras, rodearte de gente que te potencie, ¿ok? Y esto no nos lo enseñan. Por eso a mí los libros de este tipo de temas me han cambiado la vida, porque las personas te van a cambiar la vida. Y cada persona que conozcas te la va a cambiar y te va a hacer crecer, te va a hacer decrecer, pero sobre todo te van a hacer dar cuenta de ciertas cosas en la vida que a lo mejor no quieres. Pues por ejemplo, si te estás juntando con un yonki y has visto que lo ha pasado mal ese yonki, me lo estoy inventando, pues a lo mejor te quieres alejar de ese tipo de personas, o personas que tengan malos hábitos y que coman muy mal, o personas que están siempre tratando mal a las personas y griten a las otras personas. A lo mejor tú no te apetece estar ahí, ¿no? Y esa persona te está haciendo entender que tú no quieres estar ahí, que tú quieres otro tipo de entorno. Eso ya es un aprendizaje. O personas que sean tus mentores, por ejemplo, o personas que te ayuden a mejorar en tu negocio, personas que te ayuden a hacerte sentir mucho mejor, a hacer hábitos saludables como entrenar, personas que te ayuden a tener más confianza en ti mismo. Es decir, hay tantas personas que te pueden llegar a enseñar tanto, ¿ok? Que vale la pena aprender habilidades sociales. Y para este tipo de temas te recomiendo pues el libro de Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Súper potente. Es un libro que te va a cambiar la vida. Es un libro que vas a aprender a tratar a las personas, vas a entender los hacks mentales, de tantas cosas, de por qué a las personas nos gusta escuchar nuestro propio nombre, cómo hacer brillar a las personas, cómo caer bien a las personas. Esto es muy potente, ¿ok? Porque esto te va a permitir relacionarte con las personas que realmente quieras, ¿no? Y luego también hay un libro muy interesante que se llama Persuasión, de Robert Cialdini. Es muy interesante porque entiendes a persuadir. Y al final persuadir pues es muy interesante. Llámalo, puedes utilizarlo como una mala herramienta y puedes hacer el mal, o puedes utilizarlo como una herramienta para persuadir y hacer el bien. Al final todo poder conlleva una gran responsabilidad. Si yo te enseño por ejemplo, un cuchillo, ¿vale? Yo ese cuchillo lo puedo utilizar para hacer el bien, o ese cuchillo lo puedo utilizar pues para matar a alguien, ¿no? Puedo hacer un bistec con ese cuchillo, o te puedo defender incluso de una persona, o te puedo, pues si quiero, matar, ¿no? Al final es una herramienta más. La persuasión creo que es súper interesante, saber cómo piensan las personas, la psicología de las personas, y por supuesto intentar hacer el bien con ese tipo de herramienta. La persuasión nos va a ayudar a vender mucho más, a vender nuestras ideas y a comunicarnos muchísimo mejor con las personas. Y por supuesto todo esto la escuela no nos lo enseña. La mayoría de personas salen sin habilidades sociales. Aunque tengas tu grupo de amigos, piensas que ya tienes las habilidades sociales hechas, pero es todo lo contrario. No sé por qué, pero es que acabas siempre, cuando acabas la universidad, cuando acabas el colegio, acabas como mucho más inseguro de ti mismo, no tienes esa confianza y no tienes ese carisma, ¿no? Necesario para la vida y para comerte el mundo, para conseguir lo que quieras en tu vida. Por eso mismo es importante leer, formarse y no dejar de aprender. Y espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado sobre todo el tema de lectura, de desarrollo personal, pues sígueme porque no voy a parar de colgar vídeos. Es un tema que me apasiona, espero que te apasione tanto como a mí. Y nada, familia, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.